En este vídeo vamos a hablar de los conceptos que están detrás de la idea de una semántica aproximada. Por los resultados teóricos que hemos visto a lo largo del curso, sabemos que no hay ningún programa A que, dado un programa B, sea capaz de extraer toda la información que podríamos considerar interesante de él, su comportamiento. Normalmente el comportamiento es, dado un input, lo que me devuelve de output, pero a veces estamos interesados en el valor que una variable puede tener en cierto punto o una aproximación de ese valor. A veces ni siquiera nos interesa el valor concreto. En el caso de este ejemplo, que es pequeñísimo, pero nos da un poco la idea, realmente lo que nos interesa aquí puede ser el valor de i después de la línea 1, porque luego hay una división con denominador i y podemos estar interesados en asegurar que nunca hay un error a tiempo de ejecución por dividir por 0. Entonces, como podemos ver en 2 segundos, y no va a ser nunca 0 allí. Entonces aquí no hay problema. Pero a un analizador que tenga que hacer esto, tenemos que ver cómo podemos implementarlo. Obviamente este ejemplo es de pocas líneas, pero en programas mucho más grandes los problemas que estamos planteando realmente son mucho más importantes y muchas veces no hay forma de solucionar las cosas de forma satisfactoria. Cuando hablamos del comportamiento total del programa, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a recopilar todas las posibles ejecuciones de este programa. Entonces sería como hacer una tabla infinita. Nos olvidamos de z porque z se hace después. Nos interesa solo la línea 1 básicamente del código. Entonces podríamos decir que cuando i vale 0, cuando x vale 0, y vale menos 1 en la línea siguiente. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale menos 1, y también vale menos 1. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Podemos ir enumerando todos los posibles valores de x que son enumerables. Aquí veis una posibilidad de enumerar z, que sabemos que es enumerable, y para cada uno de estos poner el valor correspondiente de i. Si pudiéramos hacer esto de verdad, o sea, con el número infinito de ejecuciones posibles, podemos darnos cuenta que i nunca es 0. Entonces tendríamos un conocimiento total del comportamiento del programa que nos vendría bien para asegurar que no hay nunca errores a tiempo de ejecución. A ver, este evidentemente es inabarcable porque no puede ejecutar el programa infinitas veces y por tanto aquí se nos ocurre una idea, una primera aproximación que no es la del libro, es un paso intermedio. La idea es, como a mí me interesa qué valores puede tener una variable en cierto punto del programa, se me ocurre que podría representar estos posibles valores con un conjunto. Entonces tendría sentido hacer una tabla de este tipo donde básicamente tengo 0, 1 y 2. Para cada línea de código, aunque hemos dicho que lo último no nos interesa, pero para cada línea de código y para cada variable, poner aquí el conjunto de valores posibles. Entonces, después de la línea 0, que básicamente es antes de empezar la ejecución, los valores posibles para x son cualquier valor entero, o sea, el conjunto z, porque no tenemos información sobre el input. En cambio, de y z ponemos este símbolo para decir que no nos interesa nada porque suponemos que ese valor todavía no se ha dado. Entonces ponemos este símbolo para decir que no nos interesa. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Que aquí por lo menos podemos decir con un solo símbolo un número infinito de valores de x, mientras que aquí era una tabla con infinitas líneas, entonces ya de por sí no podríamos decir lo que aquí estamos expresando en la otra. Ahora, ¿cómo podemos saber los posibles valores de i después de la línea 1? Este es un if then else. Si aquí solo sabemos que x pertenece al conjunto z, entonces no tenemos ninguna posibilidad de saber cómo será la condición del if. Por tanto, tenemos que tener en cuenta ambas ramas del if then else. Aquí las semánticas aproximadas funcionan de esta forma.
analizo una de las dos ramas, eh, identifico el conjunto de valores posibles, analizo la otra, identifico también el conjunto de valores posibles y luego necesito algo que me permita unir estas dos cosas. En este ejemplo, como estamos hablando de conjuntos de valores, lo lógico es la unión de dos conjuntos. Entonces, después de la gama Venn, el conjunto de valores posibles para i es fácil ver, como es una constante, es fácil ver que solo es el número 1. Y en el caso de la gama else, solo es el número menos 1. Por tanto, cuando yo uno estas dos cosas, o sea, la observación es que después de la línea 1 podría haber pasado por la gama else o la gama then, y no sé cuál de las dos. Por tanto, tengo que unir estas dos cosas con una unión de conjuntos. Los valores posibles para i son estos dos. Evidentemente x sigue valiendo lo que valía antes, por tanto sus valores posibles no han cambiado, tampoco aquí cambiarán, y luego si queremos completar z, aquí tenemos que hacer algún trabajo más que también voy a comentar. Ahora, ¿hemos retenido toda la posible información en esta tabla, la información que teníamos aquí? No. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que en esta tabla yo tengo una correspondencia entre el valor inicial de x y el valor de y en la línea siguiente. Aquí esta correspondencia se ha perdido porque x, aquí me está diciendo esta tabla, que x puede valer cualquier cosa, y puede valer 1 menos 1. Lo que se ha perdido es cuándo y vale 1 y cuándo y vale menos 1. Mientras que aquí, en cambio, veo que el menos 1 está cuando x tiene ciertos valores y el 1 está cuando x tiene otros valores. Entonces, esta es una primera información que hemos perdido. ¿En qué se ve esto, que hemos perdido esta información? Aunque aquí es veraz lo que dice esto, que los posibles valores de x son todo z, los posibles valores de y son 1 y menos 1, es verdad. Pero al haber perdido esta relación pasan cosas como la siguiente. Mirad, en la realidad, ¿cuáles son los posibles valores de z? Si vamos a ver y hacemos un análisis manual del programa, nos damos cuenta de que cuando x es negativo o 0, y es menos 1. Por tanto, dividir x por y me vuelve a dar un valor positivo. ¿Vale? Entonces, los posibles valores finales en la realidad para z son los números positivos o el 0. Básicamente n, los números naturales. Entonces, esto es lo que me gustaría escribir aquí. Es la realidad. Pero, si solo tenemos esta información, que después de la línea 1, lo único que podemos hacer es esto. Dado que x es un número entero cualquiera y dado que y es 1 menos 1, los posibles valores de z son todos los números enteros, positivos o negativos. ¿Por qué? Porque yo estoy cogiendo todas las posibles combinaciones de un número entero dividido por 1 menos 1 y por tanto cabe la posibilidad de que un positivo siga siendo positivo, de que un positivo se convierte en negativo porque lo divido por menos 1, de que un negativo se convierta en positivo porque lo divido por menos 1 o se mantenga negativo. Por tanto, realmente el análisis que estamos viendo no es capaz de decir que z es un número natural. Tendrá que decir que z es un número entero, positivo o negativo. Por tanto, se ha perdido información, antes lo hemos visto, lo hemos comentado, y el efecto aquí en términos de valores posibles también es visible porque no he podido descartar los valores negativos. Ahora, esta aproximación es bastante precisa. Aquí hemos perdido información, entonces no es exacta, es una aproximación, pero podemos considerarla bastante precisa. El defecto que tiene es que representar conjuntos es una cosa que no se puede hacer tampoco. Esta tabla infinita no se podía hacer. Este mecanismo tampoco se puede hacer en el caso general, porque hasta que tenga que representar z o n, puedo hacerlo con un símbolo especial. Pero si tengo que representar un conjunto de números que tienen una relación entre ellos que no es tan clara, tendría que representar todos los números uno a uno, y si el conjunto es infinito ya no puedo hacerlo. Entonces,
nos encontramos con una primera limitación de este enfoque. Además, una cosa que se ve un poquito más en detalle en algunas partes del libro, una condición que le pedimos a una semántica aproximada es que no genere computaciones infinitas a nivel aproximado. Y aquí podemos poner un ejemplo en clase. Sí que las computaciones pueden ser infinitas. Entonces, no termino de encontrar una herramienta de análisis que me haya simplificado el problema de forma que sea manejable con cierta confianza, ¿vale? Todos estos conceptos, evidentemente, se os quedan un poco claros porque no habéis visto ejemplos de verdad. Tenéis que fiaros un poco de que esto realmente es así, que si las computaciones son infinitas, no lo son solo en casos límites, sino que lo son en muchos casos y que a mí me gustaría evitar. Por tanto, necesitamos una aproximación que sea menos precisa, pero sea más viable, más fácil de manejar. Y en este caso vemos que la aproximación que discutimos en el libro, en el capítulo 11, nos vale aquí al menos para establecer la ausencia de errores a tiempo de ejecución. Esta semántica me valía para esto, aunque no retiene todo el significado del programa, pero tiene el defecto de no ser viable desde el punto de vista de su ejecución aproximada. Por tanto, en el caso general, tenemos que hacer algo menos preciso, pero más manejable. Y en el libro vamos a ver, hemos visto que hay otra forma de representar los valores posibles y no son todos los posibles conjuntos como en esta semántica, sino elegir solo algunos conjuntos importantes y trabajar solo con ellos. Los conjuntos importantes que hemos propuesto en el libro son el conjunto que solo contiene el cero, el conjunto que solo contiene los números positivos estrictamente, negativos estrictamente, mayor o igual que 0, menor o igual que 0, y luego los últimos dos son distinto de 0 y el último que es todo, prácticamente es z. En el libro creo que los pongo de otra forma, pero aquí me viene bien escribiendo, me viene bien usar estas condiciones. En el libro creo que los nombres son ligeramente distintos, pero el significado es exactamente igual. Diferencia fundamental entre las dos aproximaciones, que una tiene infinitos posibles representaciones de valores posibles, de conjuntos de valores, y esta solo tiene 7. Esta es una primera diferencia que tiene muchas implicaciones a nivel práctico. Obviamente, si yo tengo que expresar el hecho de que una variable pueda valer solo 1 o menos 1, aquí en esta no lo puedo hacer, no hay ningún valor aquí que represente solo los números 1 y menos 1. Necesitaré usar algo que represente 1 y menos 1 y además más números. Por eso pierdo información, pero gano en sencillez. Entonces vamos a hacer una tabla parecida a esta, a la otra, aquí. Y en este caso puedo usar, aquí dentro de la tabla puedo poblar con estos 7 valores. Al principio no tengo información sobre el input tampoco. Entonces el único valor que abarca todos los posibles valores enteros es el último, es el que a veces llamo desconocido. Aquí sigue siendo nula la información que tengo o que me interesa sobre y z, así que lo sigo poniendo así. Voy rellenando la columna de X porque no va a cambiar. Y ahora el mecanismo que vamos a seguir es parecido a la aproximación anterior. Necesitamos tener en cuenta ambas ejecuciones de ambas ramas de if then else y luego juntar el resultado al final. Entonces aquí sabemos que la constante 1 nos está diciendo que el valor de i es 1, seguramente en la rama then. Pero no tenemos aquí ningún valor que diga número 1. Por tanto, tenemos que usar de estos 7 valores el que incluye el 1. Y además es más preciso posible. Aquí hay 4 valores que incluyen el 1. Son el mayor que 0 estricto, el mayor igual, el distinto de 0 y el desconocido. El desconocido siempre vale, pero no suele ser la opción mejor. La opción mejor es el mayor estricto. Es el que contiene menos valores y aún así contiene el 1.
Entonces, a la gama then corresponde este valor aproximado. De la misma forma, a la gama es corresponde el menor estricto, porque el -1 es representado por 4 valores también, menor, menor estricto, distinto y desconocido, pero el mejor de todos, el más pequeño, es el menor estricto. Ahora, cuando fusiono la gama then con la gama es, tengo que buscar aquí dentro un valor que sea bastante grande como para incluir todos los valores de aquí y también todos los valores de aquí y sea el más pequeño posible por temas de precisión. ¿Cuáles son los dos valores aproximados que incluyen estos dos? Ambos son los últimos dos de esta lista. Porque el distinto de 0 incluye todos los positivos y todos los negativos estrictos y el desconocido siempre nos vale. El mejor de los dos claramente es el distinto de 0 porque al menos podemos excluir un valor, que en este ejemplo también es crucial. Si pusiésemos un desconocido no habríamos ganado ninguna información sobre el programa. Por tanto, después de la línea 1, y vale distinto de 0. Z sigue valiendo algo que no nos interesa. Por tanto, veis que la información que tenemos aquí es mucho menos precisa que esta. Aquí tenemos 1 y -1 como únicos ejemplos, únicos valores. Aquí tenemos cualquier cosa que no sea 0. En este ejemplo concreto nos vale porque podemos excluir la división por 0, pero evidentemente es menos preciso que esto. ¿Vale? Aquí sería luego seguir e intentar aplicar los mismos mecanismos para establecer el valor final de z, que es aquí. Entonces, en este caso sería que i sigue siendo evidentemente distinto de 0 y z, veis que es la división entre cualquier cosa y cualquier cosa menos 0. Evidentemente aquí está claro que no puedo afirmar nada sobre z, pero por lo menos puedo afirmar que no hay un valor especial de error a tiempo de ejecución. Sería otro valor más, además de los números enteros. Entonces, no es que haya ganado mucho en términos de los valores posibles de z, pero he excluido el caso que me interesaba excluir.